Cada día que pasa, las marchas contra el gobierno de Venezuela e incluso aquellas que lo apoyan suman muertos y heridos en situaciones que no terminan de ser debidamente esclarecidas. Vemos un informe y después lo analizamos con un invitado especial. Ha habido 29 compatriotas que han sido asesinados por culpa de la derecha. ¡Renuncie! ¡Haga elecciones! La crisis en Venezuela se cuenta ahora también en muertos. Cada día, las marchas opositoras y también las que adhieren al gobierno de Nicolás Maduro suman víctimas fatales y heridos en episodios que no se aclaran judicialmente y que quedan empantanados en acusaciones cruzadas. Ellos llegaron sin mediar. Llegaron disparando, lanzándose como que si fuéramos delincuentes. De un lado, el oficialismo asegura que existen bandas armadas contratadas por la oposición que atacan, por ejemplo, el hospital materno-infantil donde cerca de medio centenar de niños debió ser evacuado en medio de enfrentamientos. Pero la oposición, a su vez, sostiene que el desalojo se debió a los gases lanzados por la policía militarizada para controlar los disturbios. El gobernador del estado de Miranda y líder de la oposición, Enrique Capriles, sostiene un discurso unívoco y firme. Responsabilizó de la violencia a los que calificó como la cúpula madurista con sus esbirros y grupos paramilitares. Denunció que ellos ordenaron una represión salvaje contra el pueblo. Habló de los denominados colectivos, que según los voceros de la opositora Mesa de Unidad Democrática, son las bandas parapoliciales del chavismo. Esto es en vivo, los colectivos en el 9 de diciembre. Mira los malditos, para todos lados, que todo el mundo se dé cuenta de esos mamacueros. A mediados de esta última semana de abril, los muertos llegaban a la treintena. La angustia de vivir a diario también está representada en una escena habitual en las principales ciudades del país. Son las colas para conseguir productos de primera necesidad. Un padecimiento ya crónico para el venezolano que viene profundizándose y que se remonta por lo menos a 2013. Según Datanalysis, una encuestadora con base en Caracas, cada semana los venezolanos van en promedio a 4 supermercados distintos y dedican 5 horas a las compras. También, en este asunto, hay imputaciones cruzadas en cuanto al origen de la escasez. De acuerdo con estimaciones privadas, la economía retrocedió 11,3% en 2016. El agudo desabastecimiento se combina con la inflación más alta del mundo que el Fondo Monetario Internacional proyecta en 1.660% para 2017. Uno de los síntomas de la escasez de alimentos es la iniciativa de distribución de las bolsas de comida. CLAP es una de las palabras más usadas por estos días en Venezuela. Se trata de la caja de alimentos de los comités locales de abastecimiento y producción, creados en abril para intentar superar lo que el gobierno califica de guerra económica. Mientras tanto, la opositora Mesa de Unidad Democrática convoca a una movilización continua. Sus dirigentes aseguran que se mantendrán en las calles hasta que se cumplan los 4 puntos que exigen: remoción de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la liberación de los presos políticos, apertura del canal humanitario y respeto a la Asamblea Nacional. Un informe de Amnistía Internacional, conocido esta semana, denunció que el gobierno de Maduro está incrementando las detenciones extrajudiciales, prisiones preventivas injustificadas y procesamiento de activistas para silenciar a las voces disidentes. A la vez, destaca que la crisis humanitaria está violentando los derechos económicos, sociales y culturales de la mayoría de la población. El miércoles, la canciller Delcy Rodríguez anunció que su país iniciará un proceso para abandonar la OEA, tras aprobarse una convocatoria a una reunión de cancilleres regionales para discutir la situación del país caribeño. Y nuestro retiro de esta organización, como lo dije, no es coyuntural, tiene que ver con la dignidad de nuestro pueblo. En tanto, en las principales ciudades de Venezuela, las calles siguen tomadas por los opositores. La respuesta no ha variado. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, como un vocero del oficialismo, sentenció que, bajo ninguna circunstancia, habrá elecciones generales. Algo más que una confrontación coyuntural que pone en peligro al país. El gobierno Nicolás Maduro se dé cuenta de que ya Venezuela le quedó grande. ¡Fuera Maduro! ¡Fuera Maduro!
Le decíamos que después del informe íbamos a analizarlo y con un invitado especial, y está con nosotros Modesto Guerrero, que es periodista, exdiputado y que también es uno de los biógrafos de Chávez. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, Modesto. Gracias por invitarme. Veíamos el informe y estábamos conversando al mismo tiempo y la situación que se ve como grave. La primera pregunta, naturalmente, es: ¿ves alguna salida pronto? Todas las crisis en todos los países que hubo en el registro histórico, todas tuvieron alguna salida. El problema es el costo. Es cada vez más difícil según sea la voluntad o la capacidad que tenga cada factor. En Venezuela se vislumbra poca salida. Hay en este momento, desde hace varios días, hay conversaciones privadas, no secretas porque lo sé yo y lo saben otros, privadas entre factores dominantes del gobierno y factores preponderantes de la oposición, para ver si acuerdan el cronograma y el tipo de elecciones que se va a hacer. Lo único que hay de acuerdo es que tiene que ser una salida electoral, porque la otra significaría más muertos. Ahora, durante mucho tiempo uno pudo vislumbrar exactamente, digamos, las cuestiones más negativas de la oposición. Hemos hablado infinidad de veces. ¿Qué podemos decir ahora del manejo y de la gestión del gobierno? Es decir, ¿cuáles son las dificultades para llegar a una salida que conocés bien y que estuviste bastante cerca de todo el proceso? ¿Qué ves vos, el núcleo más duro, lo más duro del gobierno para una negociación, para un diálogo? La parte más difícil está en concederle a la oposición algunas de las demandas de los 4 puntos que publicaron. Una de esas demandas es la liberación de algunos presos, o de los presos, sobre todo Leopoldo López. El problema es que Leopoldo López efectivamente es un preso político, como lo es Milagrosal o cualquiera que tenga condición política y esté preso. Eso es estúpido negarlo. El problema es que no está preso por razones políticas, como acá en la dictadura muchos. Está preso por razones criminales. A él se le imputan 47 muertos. Y eso, en la lista de expedientes de 13, es muy difícil desmontar eso y entonces soltarlo, y esa es una de las demandas de la oposición. Eso lo veo complicado. Si se hace, puede provocar dentro del chavismo una situación bastante delicada. Antes de pasar a mis compañeros, te pregunto, ¿cómo ves vos la situación de las fuerzas de seguridad? Digamos, en el sentido de que muchas de las muertes se adjudican también a las fuerzas de seguridad o a grupos de choque que no son fuerzas de seguridad, pero que actúan en nombre del oficialismo. Como si lo fueran. Sí. Una parte de los muertos son producto directo de la Guardia Nacional, no de la Policía Nacional Bolivariana. Como la chica del Táchira, o el chico de Caracas, de Chacao, que le disparan una bomba lacrimógena y esa bomba es un proyectil. Si te toca un punto nervioso, te liquida. Bueno, en ambos casos murieron. Eso es así, son abusos de la Guardia Nacional, como los hubo en el año 2014 y como lo va a haber siempre que exista una Guardia de Seguridad, porque están hechas para eso, para reprimir, en un estado gandiano o en un estado neoliberal, no importa dónde. El asunto es que en la imagen que se publica y que se dice, no se habla de la otra parte. Cuando un Guardia Nacional, que no vale menos que una chica de Chacao o de San Cristóbal, su vida, es liquidado por un proyectil de un francotirador, y no estamos hablando de un francotirador, no es Estados Unidos con locos sueltos en un colegio. Es un francotirador que responde a una organización que habilita al francotirador y le da una orden política. De eso no se habla. De los 8 electrocutados en la panadería del sur de Caracas, no se habla. De la casi liquidación de 54 niños en el hospital infantil en el sur de Caracas, de eso no se habla. Entonces es un problema porque es verdad una parte, cuando tú hablas de eso y no hablas de lo otro, o hablas de lo otro pero no le das la relevancia que tiene, la información termina siendo una imagen distorsionada. No estoy del todo de acuerdo y voy a tratar de retomarlo después, pero prefiero que sigan mis compañeros preguntándote. Yo voy a retomar el tema del tratamiento informativo que tiene lo que pasa en Venezuela. Te traigo un concepto que utilizó esta semana el psicoanalista argentino Jorge Alemán. Él dijo, están convirtiendo a Venezuela en una nueva metáfora del mal absoluto. El no lugar, no importa lo que pase en Venezuela, lo que importa es cómo se cuenta, porque esto después se utiliza para descalificar a otros. Él tiene la experiencia, porque hace ya más de 30 años que vive en España, dijo, se utilizó contra Podemos, se utilizó ahora contra Melenchón, es decir, indicar que esto es Venezuela. La propuesta de ellos es Venezuela, se utiliza en nuestros países para decir que acá se evitó que llegara a ser Venezuela. ¿Cómo ves este concepto
si es efectivamente así. ¿Vos pensás también lo mismo, que así se está trabajando el tema de Venezuela en el exterior? Hay abundante literatura para demostrar de especialistas europeos y latinoamericanos que el periodismo tiene un límite como oficio, que es el límite es informar con imágenes, escritas o visuales. Cuando tú informas solo con imágenes, olvidas un detalle. Y si no eres honesto como periodista, falseas la información, que es las causas no se explican, la historia, corta o larga, que conduce a la imagen, que es un resultado informativo, no se informa. Y si no se informa eso, a veces no se puede, porque sobre todo en televisión el tiempo no es así, no lo permite. Pero salvo en el periodismo de investigación, y por eso algunos opinan que no es periodismo. Bien, pero si el periodismo muestra solo un resultado, o cualquier cosa, una literatura de cualquier tipo, un resultado, y no explica las causas que condujeron al resultado, como los saqueos, como el desabastecimiento o las muertes, entonces no hay manera de que la información ayude a comprender las causas que condujeron a ese resultado. Modesto, volviendo a la coyuntura política venezolana, vos decías que hay algunos diálogos incipientes entre sectores, llamémoslos moderados, del gobierno y la oposición, para ver si hay una salida electoral que, daría la sensación, es la única salida posible a esta crisis. Ahora, cuando se habla de elecciones, hay una posibilidad que fue descartada, que es el referendo revocatorio, parece que ya no es posible, y hay elecciones regionales que tendrían que haberse convocado y fueron pospuestas. ¿En qué términos, crees vos, se podría procesar o tramitar esta salida electoral? Hasta donde estoy enterado de esas conversaciones es, el punto está trancado en lo siguiente: la oposición pide elecciones generales. Lo que ustedes mostraron en la voz de una vecina de Caracas, que se vaya Maduro, eso se traduce en elecciones generales. Presidenciales, digamos. Generales todo, presidencia hasta municipios, todos los poderes. Y el gobierno les ofrece un calendario electoral que lo anunció Maduro en 3 oportunidades en 8 días, que es un calendario electoral según el escalonado, digamos. Escalonado y según el Consejo Supremo Electoral, que conduzca al 1919 a la elección del presidente. Si en el camino se da una situación que obligue a una elección general, lo producirá esa situación, pero no en las condiciones actuales. La oposición dijo que no. Pedro Guevara, el jefe de la MUD en este momento, respondió esto en Radio Unión Radio, que es la radio que yo escucho todos los días 3 horas, una radio opositora venezolana. Para quienes dicen que no hay libertad de opinión, escuchen Radio Unión Radio, que es una radio común. 87 emisoras son opositoras y hablan lo que le da la gana. En esa emisora, Pedro Guevara dijo, le preguntan, el gobierno les propuso una salida electoral, ¿usted qué piensa? Dijo, eso es lo que propone el gobierno, esa es su agenda. Nuestra agenda no es electoral, nuestra agenda son los 11 días de rebelión civil que comenzaron el 19 de abril y terminarán 11 días después. Esa es la respuesta que da a una periodista en Unión Radio, Pedro Guevara. No veo por ese camino una posibilidad de acuerdo, porque hay 2 agendas, una en la calle, acompañada de la prensa, y otra en la política gubernamental. ¿Cómo hace el gobierno para convencer? Eso es lo que intenta hacer José Vicente Rangel y Hernán Escarrá Quintana, con la parte de la oposición, Aveledo, Borges y algún otro, que no están en la postura de Leopoldo López desde la cárcel, María Corina Machado, Pedro Guevara y otros. El diputado Guanipa, que es el autor, es el que financió, dicho por los propios protagonistas, al grupo de malandras llamado Los Quilombos, que asaltó el hospital del sur de Caracas. De esa manera se va a trancar hoy o en 15 días, aunque haya mucha conversación. Yo no sé si la suma de conversaciones llevará a alguna salida. Lo que sé es que el gobierno busca por ese lado, porque además tiene presiones internacionales y quiere llegar al 2019. La oposición no quiere por ese lado por una sola razón, porque no incluye la salida del presidente. Las mediaciones de 3 expresidentes y del Vaticano hasta ahora fracasaron. Sí. Y la noticia de esta semana es la salida de la OEA. Sí. ¿Qué impacto puede tener esto? En términos de propaganda o de política, ninguna, porque ¿qué es lo que no diría la OEA o los seguidores de la OEA o Almagro si Venezuela se quedara? Todo lo que han dicho ya lo dijeron, de eso van a decir más, quédese o no. El costo es económico para Venezuela, que debe erogar $8 millones en concepto de salida y 1 año de papeleo para confirmar, como los matrimonios mal hechos, la salida de la OEA. Entonces,
en términos económicos, tampoco por el lado comercial. Por ejemplo, en el gabinete de Macri hay 5 ministros que son acreedores de ventas comerciales de productos a Venezuela en años anteriores. Esos acreedores en el gabinete de Macri, del gobierno argentino, están interesados en que no sea muy cruda la confrontación, porque no cobrarían por elemental razón político-económica. Entonces, ¿hasta dónde lo va a afectar a Venezuela? En términos comerciales, ninguna, porque Venezuela es miembro de la LADI y de los organismos que están. Lo que la va a afectar es que va a recrudecer el famoso no lugar de Alemán y va a ser convertida en el país sátrapa o paria que se va del mundo por irse de un organismo que ahora resulta que tiene valor diplomático, cuando hasta la derecha continental hace 5 años opinaba que ese organismo es un vestigio sin ninguna importancia. Sí, Modesto, buenos días. Yo tengo entendido que la oposición venezolana es la que está pidiéndole a Macri y a otros presidentes que no le suelten la mano del todo, que no la expulsen a Venezuela del Mercosur, más que relacionarlo con los gabinetes. Lo dijo Malcorra, y es algo más estratégico. Pero mi pregunta es, usted que conoce el sentir del régimen cívico-militar de Maduro y también la dureza de la oposición con esto de sus pedidos de máxima, ¿cree que el verdadero interlocutor o lo único que queda ahora es la intermediación de Francisco, que ya fracasó? Se dice que es al único que se podría escuchar de un lado y de otro. Es verdad, pero fíjate bien. Cuando Maduro se reúne con el Papa hace varios meses y acuerda con él, bajo presión del Papa en realidad, del obispado, una mediación, la oposición, como juego de quinceañeros, lo negó, dijo que no. No olviden que Capriles Radonsky, el 14 de abril, está en YouTube, del año 2013, 2 días después de haber ganado la elección Maduro por 2.1%, casi nada, dijo: desconocemos al presidente electo, lo cual es una contradicción. Si es electo ya no lo puede. Desconocemos al presidente electo. Desaten su arrechera en las calles. Arrechera en Venezuela es una bronca multiplicada por 15. Bueno, la gente, seguidora de él y de Leopoldo López, no otros factores, desataron su arrechera y mataron 14 adolescentes chavistas, todos. Ahí no hay diferencia entre una y otra opinión. Bueno, la oposición que quiere la mediación del Papa se encuentra con una dificultad en su seno. Hay un sector que niega la opción del Papa en Venezuela porque no la ven fiable, no la ven segura, porque dicen es un Papa peronista, va a jugar a favor de un chavista como Maduro. Eso es una contradicción, es un problema complicado para el Papa mismo, que no sabe cómo mediar. De hecho, ya se olvidó de Venezuela, hagan lo que quieran, porque no sabe cómo mediar. El sacerdote... el obispo principal de Venezuela, lo escuché ayer en Unión Radio, le hicieron una larga entrevista y le pregunta: ¿ustedes están de un lado o de otro? De ninguno, pero llamamos a la caída de este régimen. Es un poco raro, en términos de palabras, decir no estamos en ningún lado, pero queremos que este régimen se vaya. Es una complicación cuando no tienes salidas en términos legales o pacíficas, y entonces lo que vas estrechando el camino para que en algún momento se produzca una de tipo militar, o no militar, pero violenta, como la están preparando. Del lado militar, no sé. Del lado no militar sé que están preparando salidas violentas. Tenemos muy poquito tiempo y te quería hacer una última pregunta que tiene que ver con Venezuela, pero también es un poco más general. Mencionabas los episodios que decís que la prensa no trató con la misma equivalencia, digamos, que no lo trató de la misma manera. Hablabas del episodio de la panadería, del episodio del hospital. Sí se vieron esos episodios. Imagino que lo que vos señalás es que no se marcó el origen opositor de todo eso, digamos. Pero la pregunta más general es, si estamos hablando de represión y estás reconociendo que hay represión en Venezuela, ¿por qué uno debería aprobar la represión de un gobierno con el que simpatiza? Quiero decir, ¿es posible aprobar una represión y no otra? Combato la represión allá, acá, en cualquier lado, si no me negaría mi historia. Okay. Lo que no puedo aprobar, ya no como periodista, como persona, es anclar la información en un solo lado para dejar una imagen y con esa imagen constatar o instalar en el planeta Tierra un país demonizado o un no lugar para ese país, como diría Alemán. En el año 2014, 14 de agosto, también lo pueden verificar, la red de Diarios América acordó vía Skype, en una reunión por Skype, publicar todos los días no menos de un cuarto de página
según el formato de cada diario, contra el gobierno venezolano. No dicen sobre Venezuela, contra el gobierno venezolano. ¿Por qué? El secreto de esto es que en el año 2013 la oposición percibió, y con alguna razón, que ese gobierno era muy débil, que no era Chávez, era muy débil y era posible echarlo. En el año 2014 le hacen la segunda rebelión violenta. Hay rebeliones militares y rebeliones violentas no militares. Le han hecho 2 a Maduro, esta es la tercera en 3 años de gobierno. En esa rebelión violenta, la instalación... Mira, yo he publicado en el portal que trabajo 60 imágenes, todas verificadas. 60 imágenes falsas. Por ejemplo, una señora que protesta en Brasil, un fenotipo parecido al caribeño, rociada con gas por la policía, y es de Brasil, no es de Venezuela. Una imagen de Egipto y otra de Libia. Eso es algo que uno lo ve permanentemente de un lado y del otro. Me interesaba lo que señalaste en relación al rechazo a la represión. Sí. Lo dijiste, pero después inmediatamente volviste a hablar del otro. Pero es importante reconocer que también el gobierno está reprimiendo. Eso está ocurriendo. Reprime, pero si ustedes tuvieran idea, si ustedes investigaran y tuvieran idea del grado de armamento, el nivel de armamento que hay del otro lado, y siempre tienen instancias militares. La primera fila son muchachos de 15 a 20 años, estudiantes, que manifiestan iracundia. La segunda fila está armada. De cualquier cosa está armada, ¿eh? Desde arma larga, arma corta o objetos contundentes. La tercera fila son los diputados o dirigentes políticos que dan las órdenes. Hay un general que ahora está procesado, no está atrapado, solo está procesado, un general opositor, tiene derecho a ser opositor, que es el coordinador de la logística entre los diputados para que den la orden correcta. Por ejemplo, si hay bomba lacrimógena, ir en sentido opuesto a la bomba lacrimógena, cosa que solo conoce un militar o un ex guerrillero o una persona que tenga vida militar. Bueno, esa estructura no es estrictamente, no es rebelión civil, eso es rebelión civil violenta. Contra eso, el gobierno tiene que defenderse, ese o cualquiera, si fuera neoliberal sería lo mismo, acá también. Se defiende reprimiendo. El asunto es cuando en la represión, cuando la represión la conviertes en generalizada. 2, cuando en la represión cometes abusos execrables como el de Táchira o el de... porque no era necesario dispararle a la cara con sobre todo el de Táchira, que estaba como a 1 metro. Sí. No tenía sentido, puedes reprimirla de otra manera. Es malo reprimirla de cualquier manera, pero puedes hacerlo si tienes que hacerlo de otra manera. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Los 14 guardias nacionales que mataron a la chica de Táchira están procesados penalmente por la Fiscalía. ¿Quién procesa al francotirador que mató al Guardia Nacional? Mira, nos queda tanto por hablar, Modesto. Tendría tantas cosas para poco decirte, tiempo para... y seguramente mis compañeros, que ya nos tenemos que ir a la pausa, y seguramente vamos a volver a invitarte para hablar de la gestión económica, de los militares y de esto último que mencionaste también. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. A ustedes por... Muchísimas gracias.